Bueno, querido, vamos a ir a el libro de Daniel en el capítulo 12 y en el versículo primero, capítulo 12, verso 4, para justamente empezar con el texto que dio origen a nuestro estudio. Se los leo yo, si quieren, fielmente, mientras voy compartiendo mi pantalla. Daniel capítulo 12, verso 4. Hoy día, con el permiso de ustedes, voy a ir un poquito más rápido, dado que en este día la idea es poder terminar los puntos de resumen de este tema, que de por sí lleva bastantes, bastantes tópicos, justamente para que nosotros de alguna manera podamos ir entendiendo todo lo que hay en nuestro medio. El libro de Daniel, en el capítulo 12, dice claramente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Un dato importante acá, justamente, es que Daniel cierra esta parte de las profecías para darle pie a otro que las va a volver a abrir nuevamente y va a completar el resto. Ese otro profeta que iba a venir a continuación de Daniel era obviamente el apóstol Juan, allá en la isla de Patmos. Dice: hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Escuchaba estos días acerca de la inteligencia artificial y estaba escuchando una charla de un familiar mío, justamente un hermano de Irene, que contaba, él está haciendo un curso de fotografía, y contaba que a través de la inteligencia artificial, las fotos que se sacan con ciertos dispositivos pueden ser mejoradas, y me mostraba ambas fotos, y una obviamente con una diferencia en calidad terrible una de la otra, y me decía: mira, vos sabés que ambas fotos están sacadas con un mismo celular. La diferencia está en que uno usa este software que contiene inteligencia artificial. Y ya cuando me dijo así, le digo: bueno, ¿y cómo trabaja? Me dice: y se conecta directamente con Google y almacena la foto en Google, la corrige en Google y después recién me la deja sacar. Es un poco más lento que el otro sistema, pero esto de la inteligencia artificial, me dice, es fantástico porque te permite hacer correcciones que uno no puede hacer con ni el equipamiento ni la tecnología existente. Yo pensaba cuando me dijo esto, y dije: esto de inteligencia artificial cada vez está aumentando tanto que de hecho nosotros nos estamos haciendo totalmente dependientes de esta, podríamos decir, tecnología que de ninguna manera va a parar de ir avanzando. Teniendo esta premisa como contenido de esta última parte, que la tecnología va a ir en aumento, tal cual lo dijo el mismo Señor a través del profeta Daniel, nosotros podríamos considerar que estamos en una época, en una era, vamos a decir, en un año, podríamos decir, este 2021 que se está yendo y este 2022 que, si el Señor lo permite y no viene antes, es una era de conexión, donde todos vamos a estar más conectados que hasta años anteriores. De hecho, para movernos, ya hay sistemas registrales, como hablábamos la vez anterior, pero el nivel de tecnología, de comunicación de red, hablemos de intercomunicación, si está por ahí Misael seguramente me va a entender lo que voy a estar hablando, y no quiero meterme tanto en temas técnicos. Se está buscando una red de internet global que permita que todos los teléfonos se conecten en cualquier área, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin tener ningún tipo de conexión, digamos, de alguna manera localizada, o que esté regida a través de protocolos de países. Dicho de otra manera, en nuestro lenguaje más sencillo, todos nos vamos a poder conectar en cualquier lugar en donde estemos con cualquier equipo. Esa es un poco la idea de este tema de conectividad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta en medio de este mundo que nos toca vivir? Voy a citar un texto que saqué de un libro de tecnología también, y se los voy a leer. Y esto es relacionado a Facebook, por ejemplo. Dice: la aplicación a la que recurrimos más a menudo para obtener nuestra dosis es Facebook. En el 2013, fíjense cuánto estoy hablando, años atrás, el 63% de los usuarios de Facebook ingresaban a diario. Tan solo
Un año después, ese número se incrementó en un 70%. Estamos hablando que solamente aumentó un 7%, pero en el 2013. Si revisas Facebook todos los días, te unes a más de miles de millones de usuarios con la misma rutina compulsiva. El usuario promedio dedica entre 15 minutos cada día en línea de los productos. Es decir, está Facebook, está Messenger, está Instagram. Dice un número que continúa creciendo estratégicamente por la compañía. Fíjense, este dato me pareció muy interesante. Dice, el crecimiento de Facebook coincide con un crecimiento en la tecnología móvil y en los usuarios que adoptan los teléfonos inteligentes para exponer a cada segundo sus vidas. Ahora Facebook viaja con nosotros. Pocos de nosotros podemos controlarlos o controlarnos. Eh, Acá hay un tema justamente que habla un psicólogo de la Universidad de California, dice que advierte que los adictos a Facebook, a diferencia de los consumidores compulsivos de narcóticos, es decir, compara un drogadicto con alguien que es usuario de Facebook. Fíjense, acá estamos hablando de un estudioso de psicología en la Universidad de California. Fíjense lo que dice. Dice que los usuarios de Facebook tienen la habilidad de controlar su comportamiento, pero no tienen la motivación para controlarlo porque no creen que las consecuencias sean tan severas. Es decir, que si comparamos nosotros a un drogadicto versus a un usuario de este tipo de productos de Facebook, el drogadicto en algún momento se da cuenta que está mal. De hecho, yo le he predicado a drogadictos y me dicen, mira, yo sé que esto está mal. Entonces, nos lo dicen en la cara. Sé que esto me va a llevar a la muerte, sé que esto me perjudica mi salud, mi vida, con mi familia, todo, pero no lo puedo dejar. Entonces, de alguna manera, tienen un reconocimiento de que esto está mal. Pero los usuarios de este tipo de tecnología que vienen en nuestros teléfonos móviles, que nos llevan 15, 20 minutos para entrar a Facebook, ver qué publicaron, ver qué dicen mis grupos, ver cómo yo puedo publicar, ver cuáles son las publicaciones a las que yo me puedo unir, ver las fotos, ver los videos, ver todos los entretenimientos, dicen que nos llevan allá, esto tiene un análisis de hace 2 o 3 años atrás, 15 minutos por día. Ahora, esto se va aumentando y esos 15 minutos pasa a ser mayor cantidad de tiempo. Encontramos juegos en línea, encontramos un montón de cosas donde ahora prácticamente esos 15 minutos se lleva por más tiempo. Pero la diferencia está en que un usuario de este tipo de producto, si alguien le dice que eso está mal, es muy probable que te diga, yo puedo apagar el teléfono y esto se acaba, pero no lo voy a hacer, porque no me parece que esté tan mal. Entonces nos encontramos con una posición que en cierto modo es más riesgosa que la que tiene un simple drogadicto. Ahora, ¿qué es este problema con respecto o cómo está relacionado a la vida del cristianismo? Todos estos productos que nos ofrecen, que muchos de ellos realmente atentan contra la vida del cristiano. Si nosotros llevamos a la vida de un cristiano para decir esto corresponde que yo lo haga, esto se permite que yo lo vea, esto se permite que yo lo publique o que yo vea estas publicaciones, vemos que todas estas cosas van encalleciendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestra sensibilidad cristiana. ¿Qué me refiero a sensibilidad cristiana? Aquellas cosas donde un creyente puede decir, realmente esto está mal porque lo dice el Señor. O esto no conviene, justamente como dijo en aquel momento el patriarca Job, cuando él dijo, ¿cómo he de mirar yo a esta doncella? Como queriendo decir, ¿acaso yo me puedo permitir hacer esto o mirar esto? Mis queridos hermanos, este tipo de tecnología nueva nos llevan a mirar un montón de cosas que hasta hace un tiempo atrás, digamos, llevándolo a un punto de enseñanza bíblica comparado a nuestra vida práctica, hubiésemos dicho esto está mal, no se puede ver, no puedo compartir esto, ni tampoco puedo de alguna manera participar de estas cosas. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, ya para ir introduciéndonos acerca de qué dice la palabra del Señor, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice el Señor, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Todas estas cosas, antes les decíamos, una persona tiene que ir a un lugar, y ya me voy a referir a este tema, para acceder a este tipo de pecados. Ahora se pueden acceder por medio de la tecnología, sin problema, por medio del uso de este tipo de software. Romanos capítulo 6, versículo 15.
Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? Dice la pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, aquellos que estaban bajo la ley, de alguna manera, si en sus vidas cometían algún tipo de fornicación y el Señor Jesucristo, como decíamos en la reunión pasada, advierte que incluso hasta con nuestros ojos podemos pecar, podemos decir nosotros, bueno, era la ley, ahora en la gracia lo podemos hacer. Justamente acá la respuesta en el versículo 15 dice, en ninguna manera. Mis queridos hermanos, nosotros nos hemos acercado a un Dios que es santo. La tecnología puede avanzar, como dice Daniel capítulo 12, versículo 4, pero nuestro Dios sigue siendo igual de santo desde el primer día de la creación hasta este día en el que estamos nosotros viviendo. Ahora, ¿qué pasa cuando se nos dice que algo está mal con respecto a la tecnología? Que alguien te diga, mira, no pases tanto tiempo mirando esto, o no pases tanto tiempo ocupado en esto que te hace mal. Ya ni siquiera decimos que está mal, sino solamente apuntamos al tiempo, porque hasta incluso el valor de que si algo es bueno o es malo, ya se ha perdido. Ahora un cristiano puede escuchar un video en este famoso TikTok que dice malas palabras y escucharlo y hasta quizás compartirlo con otros cristianos y no le duelen sus oídos que se blasfeme, porque esa justamente es la expresión de malas palabras. Ahora, vamos por favor a 2 Pedro, capítulo 2, verso 21 y 22. Y ahí el apóstol Pedro va a tener justamente una mirada bastante práctica con respecto al pecado. Y yo pensaba ahora cómo la palabra prácticamente no es que se adapte, la palabra sigue teniendo el mismo formato y en realidad nosotros nos damos cuenta que la palabra sigue siendo vigente porque incluso hasta en las cosas que ofrece esta tecnología, obviamente también nos advierte. En el capítulo 2, verso 21, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermanos, a nosotros se nos ha mandado a ser santos porque el Señor es santo. De hecho, dice, la santidad conviene a tu casa. Pero también dice el verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Miren, queridos hermanos, en mi casa hay una perrita salchicha y ha tenido 4 cachorros, 5 en total. De no tener mascota, ahora tengo 6. Tenemos 5 perritos y un cobayo. Ahora, ¿qué es lo que vi la vez pasada? Justamente cómo bueno, no lo voy a decir porque seguramente nos va a causar asco como me causó a mí. El perro vuelve al vómito, ese es cierto, el proverbio lo dice. Hermanos, no hay nada más repulsivo que ver que un animalito haga esto. Entonces, hermanos queridos, así ve el Señor cuando un creyente que sabe lo que es el pecado, agarra su teléfono y puede ver el pecado sin ningún problema. A mí me causaba algo raro ver esas cosas en los animalitos, pero veo que de alguna manera están hechos así, por eso vuelven a eso, y a nosotros nos causa repulsión. Hermanos queridos, miren, lo que es pecado para el Señor es pecado a nuestros ojos físicos. Si va usted caminando por la calle, y ahora tengo que decir, si usted agarra su teléfono celular, las cosas que ahí se ven no es que estén exentas de pecado, tienen el mismo formato de pecado y tienen el mismo peso para con Dios. Ahora, ¿necesitamos nosotros de la palabra? Seguro que la necesitamos. Lo que necesitamos es llevar la palabra al uso de la tecnología para ser de igualmente nobles delante del Señor y sinceros delante de Él, mostrando convicciones reales de lo que realmente y en lo que realmente hemos creído, mis queridos hermanos. Ahora, y uno se podría, de alguna manera, pensar qué disciplina entonces necesitamos si dijimos la vez pasada que, y lo dice Daniel, la tecnología no va a volver para atrás, ni tampoco se nos va a decir en algún momento, bueno, se acabaron los teléfonos, se acabaron las notebooks, volvemos a nuestra Biblia en las reuniones, a nuestro anotador con el lomo de espirales como teníamos allá por los años 80, a tomar nota en cada mensaje, nos olvidemos de los PowerPoint. Hermanos, esto no va a pasar, ya no vamos a volver para atrás, por el contrario,
Yo no sé si en algún momento quizás haya un holograma mío ahí en Alta Italia predicando un mensaje, pero sí podemos decir que con respecto a la disciplina que el Señor nos marca en su palabra, podemos seguirnos eh, rigiéndonos sin ningún tipo de problema o incomodidad. En primer lugar, nosotros los creyentes sabemos que somos libres. De hecho, nosotros nos enorgullecemos cuando nos preguntan de qué iglesia sos. De los hermanos libres, decimos. Bueno, realmente, mis queridos hermanos, con respecto a la tecnología, ¿estamos viviendo como libres? Dice 2 Corintios, capítulo 3, verso 17. La palabra del Señor allí es muy práctica, como lo es toda la Escritura, pero en el capítulo 3, verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ustedes saben que esta expresión, libertad, realmente se refiere literalmente a ser librado de algo que nos atrapa, algo que nos esclaviza. ¿Qué es algo que nos esclaviza y nos atrapa con respecto a la tecnología? Mi querido hermano, se lo voy a decir así claramente. Es cuando alguien le dice, no sé si habrá escuchado esta expresión, ¿por qué no dejas ese teléfono? ¿Por qué no lo dejas? Y no estoy hablando de edades, no me estoy refiriendo a los jóvenes, me estoy refiriendo a los creyentes, donde en alguna manera, en algún momento, alguien nos dijo, pero ¿por qué no dejas el teléfono? ¿Por qué no lo dejas por un ratito? Y prestas atención a esto que estamos haciendo, a leer. Hermanos, yo me acuerdo en la casa cuando yo era más chico, en la casa de mi padre o en la casa de mis abuelos, estar comiendo con el televisor prendido era símbolo de mala educación. Hoy por hoy se puede estar comiendo en un restaurante y el padre con su teléfono, la esposa con su teléfono en otro tema y los hijos obviamente por otros lados con sus teléfonos. ¿A dónde está la libertad? Cuando alguien nos muestra que algo está mal. No podemos dejarlo. Por lo tanto, es como un esclavo que dice esto no lo puedo dejar. Entonces, mi querido hermano, usted no es libre. Usted no es libre. ¿Y por qué? Porque no hay peor esclavo que diga, yo no soy libre, pero no me hace mal estar encadenado. No me hace mal tener esta cadena. Total, la tengo todos los días. Hermanos, si usted no puede dejar 2 horas por día su teléfono y salir a caminar y hablar con su esposa o hablar con sus hijos y olvidarse de absolutamente todo lo que está en un teléfono, perdóneme que se lo diga de esta manera, usted es un esclavo de la tecnología. Por otro lado, mis queridos hermanos, tenemos que tener prioridades en nuestra vida. Es decir, prioridades de saber qué está bien y qué está mal, y saber cuándo hacer uso de la tecnología. Primera Corintios, un poquito más adelante, más atrás, perdón, de donde estamos. Primera Corintios, capítulo 15, verso 27. Vamos a ir apurándonos un poquito más porque quiero abordar un tema. Primera Corintios, capítulo 15, verso 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Sabe qué quiere decir ese texto, mis queridos hermanos? No hay nada, absolutamente nada en nuestra vida que no esté sujeto al Señor. Por lo tanto, el Señor tiene el primer lugar. Él tiene el primerísimo lugar. Por lo tanto, si yo paso más tiempo con mi red social, mi tecnología, llámele lo que quiera, no voy a poner nombre, pero con el tiempo que usted emplea en oración a su Señor, ¿sabe qué? Tiene las prioridades cambiadas. Si usted pasa mucho más tiempo con el uso de la tecnología con respecto al tiempo que pasa con una lectura reflexiva en su vida, tiene las prioridades cambiadas. Porque usted puede decir, bueno, pero yo al final del día leo un par de versículos. Compárelo en valores absolutos, es decir, en tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva en tiempo de comunión con el Señor con respecto a ese tiempo que usted le dedica a la tecnología? Si esos valores están invertidos, por favor, querido hermano, preste atención a su vida espiritual, porque tiene las prioridades cambiadas. Por otro lado, mis queridos hermanos, nosotros sabemos, y lo vuelvo a repetir, que esto no va a volver para atrás. Por lo tanto, un creyente debe ser un buen administrador de la tecnología que está en su mano. ¿Qué quiere decir? Debe poder crear contenido cristiano si realmente en algún momento tiene que participar en algo. Miren, todos tenemos WhatsApp, ¿o no? Todos tenemos WhatsApp.
estos días previos al que estamos al día de hoy, es decir, ayer y antes de ayer, seguramente por las redes han circulado un montón de mensajes, donde muchos se han dicho feliz Navidad, feliz Nochebuena y feliz... ¿Saben de dónde viene eso? Habla de que el mundo de la Iglesia católica cree que Cristo nace todos los años y que la Nochebuena es la noche de espera hasta que Cristo nazca, como le dicen, para que el niño Jesús vuelva a nacer. Hermanos queridos, nosotros los creyentes sabemos que eso fue una vez y para siempre, gracias al Señor. Sin embargo, el creyente muchas veces participa hasta de esos saludos sin tener un contenido, aunque lo ignoren ya sus amigos, aunque sus grupos no le consideren, pero que se pare ahí en ese mensaje y diga fielmente y con todo respeto, en este día, miren, supongamos que no quiera decir que Cristo no nació un 25 de diciembre, porque realmente no fue así, pero que pueda decir literalmente que en este día nuestro grado de atención fue hacia aquel que nació hace más de 2000 años, pero nuestro principal reconocimiento es porque Él nació y murió, porque allí completó, cuando Él resucitó, nuestra salvación. ¿Quién lo ha hecho, mis queridos hermanos? Es más, seguramente nos hemos prendido en los mensajes diciendo igualmente muy feliz Navidad. Hermanos queridos, nuestra Navidad ya pasó hace muchos años atrás. Por eso es que un creyente debe ser realmente un creador de contenido cristiano en aquella tecnología que no va a volver para atrás. No debemos ser consumidores de vivencias mundanas, sino por el contrario, debemos ser generador de la palabra. Envíe un versículo, envíe un texto, no envíe un dibujo con un arbolito de Navidad, perdónenme que ponga el ejemplo de estos días, envíe un texto de la palabra del Señor. Quizás, como le digo, no va a ser ya tan popular, pero sí va a estar haciendo uso de la tecnología como realmente el Señor lo espera. Por otro lado, mis queridos hermanos, acompáñenme a Proverbios, capítulo 23, verso 7. Capítulo 23 de Proverbios, versículo 7. Allí hay un dato muy importante, porque nosotros sabemos que la palabra del Señor es como un espejo. Es como un espejo que nos revela tal cual somos, ¿sí? Eso obviamente lo sabemos nosotros a través de la palabra. La palabra del Señor, como hemos aprendido de hace muchos años, nos revela cómo estamos delante de Dios. Pero me atrevo a decir algo con muchísimo respeto, mis queridos hermanos. El teléfono, su teléfono particular, personal, individual, como usted le quiera llamar, su teléfono, también es un indicativo de lo que realmente usted es como cristiano. Porque me atrevo a decir algo, hasta que salieran los teléfonos celulares, cada uno de nosotros nos veíamos y tal cual somos, uno podría llegar a decir, yo sé cómo es Adrián, sé cómo es su vida, sé cómo es él como creyente, por dónde se mueve, por dónde se maneja, dónde va, si vive con su esposa, cómo es con su hijo, es por lo que uno podía percibir de acuerdo a lo que veía de mí. Pero existe, o mejor dicho, empezó a existir un mundo paralelo, y ya voy a hablar de este tema. En este mundo paralelo, tengamos solamente ese tema como paradigma, en nuestro teléfono, mis queridos hermanos, allí, en los contenidos que vemos, que accedemos, que recibimos, que emitimos, en las cosas que nos reímos, en las cosas que compartimos, en un montón de estas expresiones de este tipo que enviamos, ahí se muestra realmente cuál es nuestra otra faceta como cristianos. ¿Qué es lo que somos cuando nadie nos ve? O cuando nos ve un grupo limitado de gente, donde cerramos la puerta o la aplicación de la puerta que nos abría hacia la iglesia y la abrimos hacia los que nos conocen del mundo. La iglesia está por un lado, pero el trabajo va por otro. Mis compañeros de estudios van por otro. Mi vida familiar va por otro. El grupo de la familia, donde hay también familiares inconversos. ¿Qué decimos ahí? ¿Qué participamos de ahí? ¿Cuáles son las cosas que vemos nosotros de ahí? Es por eso, mis queridos hermanos, que en Proverbios capítulo 23, versículo 7, justamente allí dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Miren, tal cual es su corazón, dice la Escritura, tal cual es él. Yo me atrevería a decir, mis queridos hermanos, tal cual lo que consumimos
en esta tecnología es lo que realmente somos. El Señor lo ve, mis queridos hermanos, pero también ahora hay un dispositivo para que nosotros también veamos qué es lo que realmente somos delante del Señor. Para ir avanzando en este punto, eh, vamos a avanzar un puntito más acá y vamos a hablar con respecto a la tecnología y a las distracciones. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que uno de los mayores puntos de consumo de toda esta tecnología vigente no es ni el estudio de la ciencia, ni el estudio de cómo ahora puedo resolver teoremas matemáticos hasta de hace problemas atrás, o cómo el lenguaje Pascal me permitía avanzar en alguna fórmula. Eso cuando yo empecé a estudiar informática, y cómo puedo de alguna manera resolver estas ecuaciones. No se refiere a eso. Hoy por hoy, el mayor consumo de la tecnología, mis queridos hermanos, está apuntado a la distracción, a pasarla bien, a reírse de la desgracia de los demás, o a reírse de algo realmente gracioso, o a poder de alguna manera distraerse viendo algo. Ustedes saben que el mundo de la tecnología ha llegado a generar una distracción en las personas, de tal manera que ahora yo puedo ver las fotos, los mensajes, los correos, tareas programadas, videos recibidos, los grupos que nos asocian, un montón de cosas. Ahora, uno puede decir, bueno, Adrián, está mal la distracción. Miren, a mí me encanta poder pasar tiempo, el poco tiempo que me queda, con mi familia, y aunque sea irnos a caminar a una plaza o irnos de alguna manera a caminar por el campo, a hacer algo, pero el tema, el hombre está necesitando cada vez más de la distracción y cada vez más del tiempo, pero ahora el enfoque de la distracción, en este tiempo en el que vivimos, mis queridos hermanos, nos está llevando como un embudo a un solo lugar. ¿Y saben a dónde es? A la distracción por medio de la tecnología, la distracción por medio de lo que vemos, la distracción por medio de nos quedamos encerrados en nuestro cuarto y vemos con nuestro teléfono cómodamente tirado en nuestra cama o en un sillón cosas que nos hacen reír, pero ya nadie quiere ir a una plaza a caminar. Ya nadie quiere ir y pasar por el sol y ir a un lugar y a un parque y jugar y transpirarse y tomar agua porque le dio sed. Eso prácticamente está quedando obsoleto. Hoy por hoy la distracción es más fácil estar sentado en un monitor grande en el living, cómodamente y con aire acondicionado, o en un teléfono cómodo en algún lugar. Ahora, ¿qué es lo que lleva a esto, mis queridos hermanos? El libro de Tito, en el capítulo 2 y en el versículo 11 y 12, Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor. Porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Saben lo que quiere decir alguien sobrio? Alguien sobrio, justamente, es alguien que puede decir, esto es distracción, esto de alguna manera me ha hecho reír, pero hasta acá, hasta este momento. Ahora necesito tiempo para esto, ahora necesito tiempo para esto otro. Y de acá, mis queridos hermanos, se ha desprendido, miren, yo quería leerles esto que he sacado de un libro no hace mucho, y fíjense esto, lo que dice, pero las consecuencias son reales. A medida que las distracciones digitales se introducen en nuestras vidas a una velocidad sin precedentes, los científicos del comportamiento y los psicólogos ofrecen pruebas estadísticas, estudio tras estudios. Entre más adicto te haces a tu teléfono, más propenso te haces a la depresión y a la ansiedad, y menos capaz eres de concentrarte en el trabajo y de dormir en la noche. Las distracciones digitales no son un juego, debido a que estamos tan interconectados, cientos de personas, amigos, familiares y extraños pueden interrumpirnos a cada momento, y cuando estamos aburridos con el desliz del pulgar, podemos hojear una lista infinita de entretenimientos y rarezas en línea. Miren, antiguamente una distracción era justamente para salir de todo el atoramiento en el que estamos. Hoy por hoy, las distracciones se nos meten a nuestras obligaciones o a nuestros deberes y han pasado a ocupar una parte que realmente daña nuestra capacidad de atención, daña nuestra capacidad de concentración, y en algunos casos, según estos psicólogos,
dicen que hasta influye en un sentido en las depresiones de una persona. Uno se pregunta por qué tantos deprimidos en esta época, y bueno, no será porque quizás hay mucha distracción a través de esta tecnología. Me llamó la atención una palabra, que es la palabra procrastinamos o procrastinar, una palabra muy difícil, la he tratado de repetir varias veces para no olvidarme, pero ¿saben qué quiere decir? Quiere decir cuando las distracciones nos llevan a que de alguna manera nos escapemos de la responsabilidad. Y fíjense que acá ya cambia el concepto, porque quizás yo tengo que, perdónenme que voy a poner un ejemplo de varón y un ejemplo de mujer, quizás el hombre está en su trabajo y tiene un montón de cosas que hacer, pero en un momento necesita irse con su teléfono a algún lugar y ver algo que le lleva a distraerse. Quizás usted en su casa, donde tiene que administrar un montón de cosas para cumplir. Bueno, ahora ya estamos en vacaciones, pero cumplir con las tareas, con la escuela de los chicos, con la limpieza, con un montón de cosas de orden, pero en un momento es más fuerte que usted la necesidad de distraerse. Y ahí viene la palabra procrastinar, o es cuando cambiamos nuestra responsabilidad justamente por una distracción digital que lo único que hace es mantenernos alejados de nuestro trabajo o de nuestra vocación o de nuestro deber. De esto, miren, hay muchos ensayos ahí que están cada vez más frecuentes en la misma red justamente, que muestra que la vida cada vez se vuelve más demandante a este tipo de distracciones. Obviamente, por eso hay tantos videos en línea, porque justamente hay muchos que los puedan consumir. Ahora, la palabra procrastinar significa aplazar una obligación o un trabajo. Es como que yo tengo que hacer esto, pero me voy a tomar este minutito para distraerme un poco. Y entramos y vemos y ojeamos y vemos la vida de este, la vida de aquel, lo que publicó aquel, lo que publicó este otro. Pero fíjense lo que dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 11. Dice, en lo que requiere diligencia, es decir, en aquellas cosas que tenemos que hacer y cuando lo hacemos en tiempo y forma, eso es diligencia. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Saben lo que es ferviente? Es como algo que está ebulliendo, a punto de explotar. Bueno, justamente sirviendo al Señor. Y cuando trabajamos en nuestros trabajos seculares, se nos dice que tenemos que trabajar no como para los hombres, sino como para el Señor. Por lo tanto, esto lo tenemos que aplicar también, mis queridos hermanos, a nuestros trabajos. A nosotros nos pagan nuestro salario por trabajar, no por tener tiempo en forma ininterrumpida para distraernos con estas distracciones digitales. Y al estudiante también se le espera que él se reciba y que ocupe el tiempo de su estudio justamente en estudiar o en prestar atención a una clase. Lo peor que le puede pasar a un estudiante en medio de una clase, por Zoom, por Meet, por la aplicación que sea, tener su teléfono al lado y estar distrayéndose con todas estas distracciones que trae este mundillo de la tecnología en el que estamos también inmersos. Pero para hablar no tanto de las distracciones, porque bueno, una de las cosas que podríamos hablar, pero lo tocaríamos en otra oportunidad, es acerca de la insensibilidad que generan las personas. Lo peor de esto es que las distracciones muchas veces, mis queridos hermanos, cortan la comunión con Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? O que corte la comunión con Dios. Lo corta porque en medio de esas distracciones, Satanás es tan astuto, mis queridos hermanos, que va a empezar viendo un video que le cause risa, o gracia, o ternura. Pero le aseguro que va a ser cuestión de minutos que Satanás va a poner algo que realmente a usted le vaya a ir por algún lado donde no vea lo que tenga que ver, o no lea lo que está leyendo, o que no escuche lo que tenga que escuchar. Hermano, Satanás es muy astuto e incluso usa de estas distracciones para corrernos justamente de nuestras obligaciones, pero también impide nuestra verdadera comunión con el Señor. Y es por eso, mis queridos hermanos, que estamos en una época donde la ciencia iba a aumentar, y no solamente iba a ser por beneficio del hombre, sino les aseguro, de debilitamiento de la iglesia, también iba a ser en estos tiempos. Vamos a avanzar un poquito más porque me quedan 6 minutos, mis queridos hermanos, y quiero hablar acerca de este tema, que el teléfono no debe reemplazar lo presencial en ciertos temas. Hay conflictos, mis queridos hermanos, que muchas veces uno puede tener con un hermano, con un miembro de la congregación, con su esposa misma, con un hijo,
Y no pensemos que de ninguna manera el teléfono ayuda. Miren, acompáñenme por favor a la segunda carta del apóstol Juan, en el versículo 12. Segunda Juan, versículo 12. Dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel o tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Queridos hermanos, esto estructural, esta enseñanza estructural de la Biblia no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Sí, todas las cosas en lo cual interviene la intercomunicación. Yo puedo hablarle a mi hijo y decirle, ¿cómo estás? Y capaz que no le dije, oh, hola hijo, ¿cómo estás? Buen día. Y quizás él se sienta mal por cómo le traté. O quizás al revés, estoy tratando muy delicadamente a mi esposa a través de WhatsApp y capaz que abro la puerta cuando me recibe y le digo, hola, ¿cómo andás? Al contrario. Entonces, hermanos, miren, es muy importante cuidar nuestra comunicación, porque ya no solamente estamos en la comunicación cara a cara, sino ahora también tenemos otros medios de comunicación. Está Telegram, está WhatsApp, si se cortan ellos dos, usamos Skype. Hay un montón de cosas que nos permiten comunicarnos justamente porque estamos interconectados permanentemente. Pero no olvidemos, queridos hermanos, que hay conversaciones que son necesarias que sean cara a cara. Y quizás usted tenga que viajar algunos kilómetros para hablar con la persona con la que tiene que hablar cara a cara y ahí quizás alentarle, ahí quizás ver o tratar algún problema, quizás orar juntos. Eso no se va a reemplazar nunca, mis queridos hermanos, y es algo que tenemos que tener en cuenta en esta época de tecnología. Pero por otro lado, uno de los temas complicados justamente es las amistades que han prevalecido con las redes sociales. Amistades donde algunos directamente nos mandan sugerencias de amistad. La vez pasada me decía mi hijo, papá, pero vos tenés como 280 sugerencias de amistad y a ninguna le has dado aceptar. Hermanos queridos, no es que yo no quiera aceptar amistades, pero para mí las amistades son estas con las que nos conocemos, con las que nos vemos, con las que podemos compartir, con las que yo no necesito que nadie me sugiera quién es mi amigo. Nosotros tenemos por sobre todas las cosas una unión que es por medio de la sangre de Cristo y seguro vamos a ir conociendo más hermanos hasta que el Señor venga. Pero, ¿qué nos advierte la palabra del Señor allí en la carta de Santiago? Si me acompañan a Santiago, capítulo 4, verso 4. Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ojo con ese texto, porque muchas veces hay creyentes que tienen mucha amistad, mucho más fluida con gente del mundo, y cuando llega el domingo ni siquiera puede tener una conversación de 15 segundos con uno de sus hermanos en la iglesia. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Miren, esto de las redes con respecto a las amistades, ¿saben qué ha creado? Yo acá no puse un apartado, creo que no lo he puesto, donde habla de que hay personas que son tan introvertidas. Introvertido quiere decir que no tienen la facilidad de charlar, conversar, de hacerse de amigos y de poder establecer una conversación y una comunicación. No tienen esa facilidad. Hay muchas personas que son tan introvertidas en lo presencial y tan extrovertidos, o sea, lo contrario, en medio de estas redes, donde hablan, se conectan, muestran fotos, algunas jovencitas y jovencitas, perdónenme lo que lo voy a decir, pero hasta quizás hasta con poca ropa, mostrando quizás más de lo que debieran mostrar. Sin embargo, uno los ve personalmente y ni siquiera se animan a conversar. Fíjense cómo ha sacado lo malo de cada uno de nosotros, justamente la tecnología también, y estas redes sociales. Ha desfigurado la unión que debo tener con hermanos, con creyentes, y ha aumentado la comunicación hacia el mundo. Hermanos, esto es muy peligroso y no nos damos cuenta. Y es algo que se ha metido en la iglesia y se ha metido en nuestros jóvenes, en nuestros propios hijos, mis queridos hermanos. Por lo tanto, es algo que también tenemos que cuidar. Proverbios capítulo 27, ya estoy casi llegando a la hora. Proverbios capítulo 27, verso 17. 5 minutitos más, queridos hermanos. Proverbios capítulo 27,
verso 17. Dice, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esa perfección que hay entre creyentes, cuando se hablan, cuando se animan, cuando se muestran tal cual son, cuando se abrazan y cuando se animan en las cosas del Señor y se dan aliento, solamente se completa en lo presencial, mis queridos hermanos. No hay red social que nos permita establecer ese tipo de hierro con hierro abusado. Quiero avanzar un poquito más, hermanos. Voy a ir a este punto solamente mencionándolos. Y hay muchos creyentes, y acá me voy a referir a la iglesia, en el mundo se excede este punto, pero en este tópico, pero hay muchos creyentes que necesitan ser aprobados por otros, que les digan qué bueno que está, que les manden un like, que les digan, qué bueno, que hagan un comentario. Y muchas veces son creyentes que tienen esa necesidad de subir información, dónde estuvieron, dónde la pasaron, qué hicieron, si se compraron esto, si fueron aquí, si fueron allá. Necesitan tener esa aprobación. Ahora, esto es algo, mis queridos hermanos, que no estaba antes, porque antes, en el núcleo donde nos movíamos, una vez que te aprueban 2 o 3 y 10 no te aprueban, después ya no haces ninguna pirueta más. Perdónenme que lo diga así de ejemplificado, porque ya sabes que un grupo minoritario te aprueba y el resto no. Pero ¿qué pasa si abrimos el abanico? Y ahora empieza a ver la gente de distintos lugares, gente que no te conoce, o gente que te conoces a medias, pero de repente ellos sí te aprueban, y ellos sí te dicen que está bien. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a publicar nunca más nada o vas a volver a publicar algo? Hermanos queridos, estas redes sociales han llevado que exista gente que permanentemente está poniendo cosas en sus redes o en sus estados para que otros también de alguna manera lo sepan y lo aprueben. Mateo capítulo 6, verso primero. Mateo capítulo 6, verso primero. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos queridos, yo he visto y me han comentado, y lo he visto porque me lo mandaba a mi WhatsApp personal, predicadores diciendo ahora estoy en tal lugar, tantas personas reunidas en tal lugar, y ahora predico en tal lugar, tantas personas llegaron ahí y se convirtieron tanto. Hermanos, como propaganda del ministerio del servicio al Señor. Justamente el Señor dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, totalmente opuesto. Es decir, que las redes ha sacado justamente a relucir aquellas cosas que el Señor dijo, guardaos de no hacer esto. Miren, voy a terminar, porque me quedan exactamente 4 minutos, con algo que quiero traer a la memoria con este cuadro. Perdón, a la memoria no, a la lectura o a nuestra consideración para terminar nuestra reunión. Ustedes saben que, bueno, acá hay un cuadrito que no se ve seguramente nada de lo que está acá, donde están viendo quizás la cabeza y los distintos componentes. Hay una parte del cerebro que es para justamente el olfato, para la audición, para la lectura, otro que es para la atención, otro lo que es para la sensibilidad, y otro es para la toma de decisiones, ¿sí? Donde alguien decide qué hacer y qué no hacer. Y por otro lado, hay una parte de nuestra cabeza que regula nuestras acciones, nuestros impulsos, cuándo nos frenamos ante una situación y cuándo avanzamos en cuanto a otra. Permítame que antes de explicar esto, vamos a ir a la palabra, que es lo que corresponde. Deuteronomio capítulo 17, verso 19. Dice la palabra del Señor. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Ustedes me dicen, bueno, Adriana, estás leyendo acerca de leer la Biblia. En realidad es mucho más amplio que eso este versículo. Este versículo se refiere a los que los científicos, y quiero tocar así muy por arriba, llaman inteligencia cristalizada. Algo le comentaba a mi hijo la vez pasada cuando íbamos caminando. Dice, y lo tendrá consigo, habla de una propiedad de la palabra del Señor, y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de su vida,
Cuando un creyente empieza a leer sistemáticamente la Biblia, empezamos a crecer. Obviamente esa leche espiritual no adulterada hace que el creyente vaya creciendo. Y a medida que va creciendo va necesitando palabra más profunda. Eso hace que el creyente pase a una instancia de mayor conocimiento de la palabra y del Señor. Dice el libro de Efesios, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Entonces, ese varón perfecto, obviamente, cuando le traten mal, es muy probable, por todo este grado de avance de la palabra, por todo este movimiento intelectual de la palabra, pero que también bajó a su corazón, que en lo práctico esa persona reaccione como reacciona Cristo. Por lo tanto, sus reacciones van a ser las mismas del Señor. Sus expresiones verbales debieran ser la misma del Señor. Esto a nivel científico se llama inteligencia cristalizada, es decir, la acumulación de conceptos. Es más, la Biblia fue antes que la ciencia y va a decir justamente que dice, aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, acá habla de alguien que ya va creciendo, para ponerlos por obra. Es decir, cuando dice ponerlos por obra habla de una vida totalmente práctica de lo que es la doctrina. Yo tengo libros, puedo tener libros que hablen de doctrina, puedo aprendérmelos, puedo memorizarlos, pero van a entrar a mi corazón y van a hacer que mi vida realmente, al momento de hacer, de actuar, de vivir realmente, mi obrar sea como el de un creyente, como debe ser. Eso es la vida del cristiano y es lo que la ciencia llama inteligencia cristalizada. Esto hace justamente cada versículo va modificando todas esas partecitas que vimos ahí en el cerebro, una se queda en nuestra memoria, otra va a nuestra parte de reacción, otra va a una parte de meditación, otra va a una... No vamos a entrar en la parte tecnológica, el Señor es mucho más explícito y claro en decir, lo que aprenda por una cantidad de tiempo va a hacer que su obrar sea realmente como yo quiero que sea. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que pasa con la tecnología? La tecnología tiende a romper la inteligencia cristalizada. ¿Por qué? Porque justamente está preparado para que alguien reciba tanta cantidad de información que se sature la parte de meditación y una persona tienda a tener reacciones no procesadas como uno procesa cuando lee un libro y puede meditarlo, incorporarlo y aplicarlo. Eso ha hecho en el mundo de la tecnología y especialmente de los negocios que las personas puedan comprar ni siquiera si saben si lo van a poder pagar o no. Eso genera un sentido de, digamos, de un acto impulsivo que lleva a que la persona genere, compre, haga, vea. Si hay un video que no corresponde, entre y lo vea igual. Que si tiene que hacer esto y dice, bueno, pero de alguna manera esto lo quiero y lo hace. Justamente tiende a romper esta inteligencia cristalizada que el Señor ha dejado en su palabra y que nos dice tan claramente cómo debemos de ser. Acompáñenme, por favor, y ahora sí terminamos, en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11. Hechos, capítulo 17, verso 11. Y quiero terminar con esta parte. Ustedes saben que los creyentes somos personas de mucha lectura. ¿Por qué? Porque al leer aumentamos nuestra fe. Al leer aprendemos del Señor. Y al leer justamente escuchamos la voz de nuestro Dios hablando en nuestros corazones. La tecnología en nuestro medio no solamente ha roto ese hábito, haciendo que nosotros nos dediquemos más a ver un videíto que pueda decirnos un texto, a recibir alguna cadena de mensaje donde pueda haber algunas palabras lindas relacionadas a un texto, pero eso ha hecho que justamente nuestro obrar sea más débil, sea totalmente menos fuerte en las cosas del Señor, por si de alguna manera me puedo hacer entender, menos profundo en las palabras del Señor, muchos más insensibles ante los problemas de los hermanos. Pero por sobre todas las cosas, mis queridos hermanos, hemos empezado a no creer a lo que dice la Biblia. Porque si realmente creyéramos, mis queridos hermanos, le daríamos tanto valor a la Escritura que dejaríamos de lado, no estoy diciendo que dejemos nuestros teléfonos, estoy diciendo que ni la tecnología que está en ellos, estoy diciendo que sepamos darle su lugar, su tiempo,
¿Por qué creen ustedes que ha crecido tanto Mercado Libre, mis queridos hermanos? ¿Es acaso porque es mucho más inteligente el gerente de Mercado Libre que otras empresas? No, es porque ha tocado justamente esta parte donde alguien ha sabido dónde está la inteligencia cristalizada y lo ha roto y ha dicho, pero si podemos romper esto, mostrémosle un abanico de cosas que pueden comprar y vas a ver cómo lo van a comprar. Y no le hagas meter plata, meter una tarjeta, que la tarjeta no puede medir. ¿Y cuántas personas han llegado a quebrar por un mal uso de su tarjeta de crédito? Ahora, esas empresas han crecido. ¿Por qué? Porque ahora el pararse y decir esto me hace falta o no, ya no existe. El pararse y decir esto a mí no me conviene ahora, voy a comprar esto y va a estar tirado. No estoy diciendo que no sirva lo que compremos, estoy diciendo, mis queridos hermanos, que el creyente ahora ya no evalúa si algo está bien en base a la palabra del Señor. No evalúa si algo es correcto o no en base a la palabra del Señor. Escuchamos mensajes en las redes y no evaluamos si es correcto en base a lo que dice el Señor. Dice Hechos capítulo 17, verso 11, y con esto termino, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Queridos hermanos, sé que este tiempo de tecnología no va a retroceder más, sino que va a seguir avanzando y quizás mucho más de lo que nosotros tenemos ahora. Pero no descuidemos nunca el tiempo de lectura, el tiempo de oración, el tiempo de lectura en nuestra Biblia. Siga anotando en un papel, eso se va incorporando en nuestra mente. Siga meditándola, no como la tecnología que nos muestra como un flash la información y se borra. Meditemos, escudriñemos, como lo hacíamos antes. Eso va a permanecer en nosotros para que nuestro obrar, como leímos en Deuteronomio, sea realmente teniendo todo este arsenal que el Señor ha dejado solamente en su palabra. El Señor, si hubiese querido que nosotros aprendiéramos de otra forma, nos lo hubiera dejado, pero el mismo Señor se paró a leer el rollo del libro en el templo, y Él leía cada día lo que tenía que leer. Así hagamos nosotros con nuestra Biblia. El Señor se levantaba de noche a orar, a hablar con el Padre. No, que no nos quite más tiempo, nuestro tiempo de tecnología o de internet, que el tiempo nuestro de oración. Me temo que hoy hay muchos creyentes que pasan más tiempo con la tecnología que separando un tiempo a primera hora con su Señor. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza y la guía de su Espíritu, como dije en la reunión anterior, para que esta tecnología sea como una mula de carga donde nos sirva para llevar gloria al Señor y no sea una mula que nos aplaste y a pesar de eso nosotros le adoremos también. Que el Señor bendiga su palabra.